Bienvenidos, queridos alumnos, al curso Investigación de Accidentes de Tránsito, módulo 1. En este curso vamos a desarrollar ciertas competencias específicas que pretenden es que el alumno identifique y genere la diferencia entre los accidentes de tránsito, los accidentes laborales y los casos fortuitos. Que realice la clasificación y el análisis de los accidentes de tránsito de acuerdo a su impacto, a la evolución y a la gravedad. Así que bienvenidos. Un accidente de tránsito es un hecho involuntario, pero se genera por muchos factores. El factor número 1 es el factor humano, donde el humano interviene con ciertas conductas o comportamientos que pueden llegar a alterar la capacidad de conducir su vehículo, como conducir bajo el estado del alcohol, medicinas y estupefacientes, realizar maniobras peligrosas, ir en exceso de velocidad, ¿no? Problemas del estado físico como la salud y problemas mentales. A esto también se le suma los factores atmosféricos, como son los cambios climáticos, la lluvia, la nieve, la neblina. También están los factores mecánicos, como la falta de mantenimiento de los vehículos, que también pueden generar en un bajo porcentaje, pero generan accidentes. Eso lo vamos a profundizar un poco más allá. Generalmente un conductor, cuando está involucrado en un accidente de tránsito, no tiene claro cómo es el procedimiento en tema normativo para poder llevar a cabo o a buen fin el proceso. ¿Por qué? Porque hay un impacto psicológico. Entonces, si hay un accidente y se involucra herido o muerto, pues el conductor no va a estar en la capacidad de reaccionar de una manera clara frente a la situación. Aquí vamos a aprender cómo es el procedimiento, qué dice la normatividad y cómo se hace todo el tema de la investigación del accidente para determinar cuáles son sus causales. Antes de entrar a profundizar, vamos a definir qué es investigación. Es un procedimiento de tipo administrativo, operativo y técnico que aplica técnicas y métodos con el objetivo de recolectar evidencias y reconstruir los hechos para aclarar la verdad de lo que sucedió. Es decir, que la investigación lo que pretende es recolectar todas las evidencias en el lugar donde se presentó la situación y asimismo hacer una reconstrucción de la situación presentada para determinar cuáles fueron los factores que intervinieron para que se generara el accidente. Cuando hablamos accidente de tránsito, estamos hablando de un evento generalmente involuntario que está generado por lo menos un vehículo en movimiento. Para que sea de tránsito, tiene que involucrar por lo menos un vehículo en movimiento. Puede ser 1, 2, 3, depende del tipo de choques, ¿no? Hay choques múltiples también. ¿Sí? El accidente de tránsito, pues, causa daños materiales, como daños a otro vehículo, los daños a bienes ajenos, ¿sí? Puede ser daños a propiedad del Estado, pero lo más grave es que un accidente de tránsito generalmente desencadena es daños o impactos al ser humano, daños a una persona o también puede ser algo más grave como el homicidio, es decir, la muerte. Adicional, cuando se genera el accidente en vías públicas, pues estamos bloqueando uno de los primeros o principales derechos de los ciudadanos, que se llama el derecho a la libre movilización, porque se genera el conflicto en la vía. Entonces ya se está de alguna manera perturbando el derecho a los demás de transitar libremente. Hablemos de cuál es la normatividad que nos rige para el tema de los accidentes de tránsito. Entonces nos dice que primero está la Constitución Política, que es donde se consagran todos los derechos y deberes de los ciudadanos colombianos. Pero como estamos hablando en materia de tránsito, interviene en segundo lugar el Código Nacional de Tránsito, que es la Ley 769 del 2002. Es donde establecen los derechos y deberes de los actores viales, o sea, cuando voy como conductor, como peatón, como acompañante o como pasajero. Si estamos en un tema ya de un procedimiento de investigación y hay heridos o hay muertos, hay un tema ya para evaluar si aplica una parte penal, entonces interviene el Código Penal, que es la Ley 599 del 2000. Pero también interviene el Código de Procedimiento Penal, que es la Ley 906 del 2004. ¿Cuál es la diferencia de esta a esta? Este es el Código Penal. Este es el de procedimientos, es el que me va a aclarar cómo debe ser el protocolo en el momento en que van a actuar las autoridades. Y en quinto lugar está la resolución 11268 del 2012, que es el manual de diligenciamiento del IPAT. El IPAT es el informe policial de accidente de tránsito.
lo que nosotros llamamos comúnmente el famoso croquis. El Código Nacional de Tránsito, como les decía, es la Ley 769 del 2002. Es muy importante que un conductor tenga claro cuáles son las normas que están consignadas en esta ley para no caer en las infracciones por desconocimiento. Dentro de sus artículos tenemos el artículo 143 que nos habla de daños materiales. También podemos encontrar el 144 que nos dice qué es un informe policial. El artículo 147, la obligación de comparendo, y el 152 que nos habla de los grados de alcoholemia, es decir, los agravantes, cuando se encuentra un conductor en estado de alicoramiento. El Código Penal, en su artículo 23, nos define la culpa como la conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo del cuidado y el agente debido haberlo visto por ser previsible. Entonces allí nos define unas características que son los elementos de la culpa. Nos dice que los accidentes se pueden dar por imprudencia o por impericia o por negligencia o por inobservancia de las normas. ¿Cómo así por imprudencia? La imprudencia es cuando yo conozco la normatividad, pero no la obedezco. Es decir, sé que es prohibido pasarme un semáforo en rojo, pero aún así lo hago. La impericia se refiere a la falta de práctica, de experiencia en la operación del vehículo. Entonces nos dice que es una conducta de incapacidad técnica, porque no tengo las competencias adecuadas para poder operar el vehículo en momentos de riesgo. La negligencia es una conducta omisiva, es decir, cuando yo tenía que hacerle, voy a poner un ejemplo, yo tenía que hacerle un arreglo en el sistema de frenos a mi vehículo, pero no lo hice, ¿sí? Y la inobservancia se refiere a la imprudencia más la negligencia. Más adelante profundizaremos en estos temas. Pero dentro del mismo Código Penal encontramos el artículo 109 que nos habla de homicidio culposo. Cuando se genera un accidente de tránsito, y como resultado hay herido, hay muerto, hay homicidio, entonces eso es determinado homicidio culposo, ¿sí? Y la pena, pues, varía, depende del caso, depende del resultado de la investigación, por qué se dio, ¿sí? Pero esa pena en prisión puede dar desde 32 meses a 108 meses. Adicional a esto, una multa, ¿sí? Que varía también entre 26 mínimos diarios legales, mensuales legales vigentes a 150 salarios. Para que sea delito, pues determinado delito o homicidio, pues debe existir un cadáver, una persona afectada o muerta, que tienen que ser acciones que atenten contra la vida y también un culpable, es decir, una persona que haya generado el accidente. Dentro del Código de Procedimiento Penal, en el artículo 202 nos habla de los órganos que ejercen funciones permanentes de policía judicial de manera especial dentro de su competencia. Entonces allí nos dice cuáles son los órganos que actualmente están establecidos por normatividad y que están permanentemente haciendo el tema judicial. En número 1 está la Procuraduría General de la Nación, ¿sí? En número 2 encontramos la Contraloría. Número 3, las autoridades de tránsito. Número 4, las entidades públicas que ejerzan funciones de vigilancia y control, como la superintendencia, como las secretarías. Número 5, los directores nacionales y regionales del IMPEC, los directores de los establecimientos de reclusión y personal de custodia y vigilancia. Número 6, los alcaldes. Número 7, los inspectores de policía. Esos son los órganos que ejercen funciones permanentes y que están establecidos en el Código de Procedimiento Penal. También en el Código de Procedimiento, en el artículo 213, nos dice cómo se debe hacer una correcta inspección del lugar de los hechos. Cuando ya se generó el accidente, vamos a entrar a hacer un procedimiento de investigación, ¿sí? Entonces nos dice que la investigación es cuando se recopilan todas las pruebas. En el artículo 213 nos dice cómo se debe realizar la inspección del lugar del hecho. Y en el artículo 214 nos dice cómo se debe hacer la inspección del cadáver en temas de homicidio. Luego, también el 216 nos habla de aseguramiento y la custodia. Es decir, yo recopilo pruebas, evidencias, tomo fotos, hago un estudio topográfico, pero cómo debe ser la cadena de custodia para salvaguardar esas pruebas o esas evidencias que acabo de recolectar. Existen unos documentos para las actuaciones de la policía judicial. Entonces, esos documentos es uno, el protocolo de inspección, lugar de hecho,
y o cadáver, que es el formato PJIC-ILH P011. Este formato es el que nos indica todo el proceso, es decir, que las autoridades siempre deben estar utilizando el mismo formato. Número 2 está el protocolo de documentación fotográfica, que también nos dice cómo debe ser toda la recolección tema de la parte fotográfica en el accidente. Número 3, el protocolo fijación topográfica. Número 4, el manual de procedimiento de custodia, cómo se debe salvaguardar toda la información. Y número 5, la resolución que habíamos hablado, 11268, que es el diligenciamiento del informe policial del accidente de tránsito. Es decir, el formato que realmente plasma el croquis, el informe policial de todo lo sucedido en ese accidente. Cuando ya tenemos claro todo lo que es normatividad frente a la investigación del accidente, ya sabemos que interviene la Constitución Política, el Código Nacional, el Código Penal y que también interviene el Código de Procedimientos y el procedimiento del diligenciamiento del IPAD. Vamos a hablar de los tipos de choques. Existen dos tipos de choques. Está el choque simple y el choque complejo. El choque simple se refiere a daños materiales, latas. Es decir, me rompió el espejo, me rayó el carro, se arrugó el capó, se dañó el bumper, solo daños materiales. Cuando es choque simple, puede intervenir la póliza de responsabilidad civil si el conductor tiene asegurado su vehículo. Entonces se comunica con su aseguradora e inmediatamente va a recibir la asistencia y el acompañamiento que requiere. Pero cuando hablamos de choque simple, estamos hablando de que no involucra víctimas, no involucra heridos ni muertos. Cuando el choque es complejo, se puede dividir en dos. 1, complejo con heridos. 2, complejo con muerto. Cuando es complejo, pues ya viene a intervenir el SOAT, que es el seguro obligatorio con accidentes de tránsito o de accidentes de tránsito, y es el que va a permitir, digamos, cubrir los gastos médicos, funerarios, farmacéuticos, hospitalarios de las personas lesionadas e implicadas en el accidente de tránsito. Si nosotros hablamos de choque simple, el primer paso sería transacción. Es decir, hablen ustedes dos conductores amigablemente y traten de llegar a un acuerdo sin que las autoridades de tránsito intervengan. Eso se llama transacción y es totalmente legal dentro de los procesos si el choque es simple. Pero si el choque es complejo, ya sea con herido o con muerto, no se debe hacer transacción porque no está permitido. Siempre lo deben conocer las autoridades de tránsito. Existen diferentes clases de accidentes de tránsito. Está el choque, como lo vemos acá, por ejemplo en este caso, un choque frontal de dos vehículos. Pero también está el otro tipo de accidente que es atropello. Y es cuando se arrolla generalmente a un peatón o también puede ser a un ciclista. Hay choque por volcamiento. Este choque es muy común cuando se presenta exceso de velocidad y se pierde la maniobrabilidad del vehículo. Y está el choque por incendio, que no son tan comunes, pero sí se pueden presentar por fallas mecánicas en el sistema eléctrico o por transportar sustancias o mercancías que son peligrosas sin sus debidas medidas de precaución. Vamos a hablar de las fases de un accidente. ¿Cuáles son las fases de un siniestro? ¿Y por qué esto es tan importante? En ocasiones, pues, pensamos que un accidente de tránsito solamente le puede pasar a otras personas, que a nosotros nunca nos va a tocar, porque vemos en las noticias, en los medios de comunicación, que se generó un accidente, pero pensamos que eso nunca nos va a ocurrir y realmente esto pasa. Y es más a menudo y muy frecuentemente en nuestro país que se ven la atención y las autoridades que están levantando todo el informe y están haciendo un proceso de investigación. ¿Sí? Hay una serie de conceptos básicos que un conductor debe tener en cuenta con respecto a la investigación de los accidentes, porque esto le va a permitir ser más consciente de determinados peligros al volante, también le va a ayudar a comprender mejor su responsabilidad ante un accidente y la capacidad de prevenirlo. También va a ayudar a actuar de una forma más correcta una vez que haya tenido un accidente de tránsito, para que la atención, si hay víctimas, sea mucho más pronta. Entonces, en un accidente, la primera fase se llama la fase de percepción. Y la fase de percepción nos dice que alude al momento y lugar en que como conductor te percatas de un peligro inminente en la carretera. Entonces, acuérdense en que el riesgo es la probabilidad de que se genere el accidente y el peligro es el factor que lo genera.
En este caso vemos en la imagen una bolsa que puede generar el accidente. Entonces, yo voy en circulación en mi vehículo, estoy en riesgo todo el tiempo, pero vemos una bolsa que impide la visibilidad. Este es el peligro. Nos dice que la fase de percepción es cuando el conductor ve, observa el peligro, se da cuenta que hay un peligro. Entonces, esta es la fase de percepción. No se ha generado el accidente. Dice que suele tratarse de un obstáculo también, o de un peatón, algún objeto, animal, ¿sí? Una reacción imprevista hasta del propio vehículo, que el vehículo tuvo una falla mecánica, entonces yo iba acelerando o fui a frenar y no me estaba frenando el vehículo como debe ser. Esta es la fase de percepción. Entonces hay que distinguir siempre cuál es el peligro. En este caso, como lo vemos, el peatón que está cruzando imprudentemente la vía, ¿sí? En este caso, dice que acá nos muestra el conductor percibe el peligro. ¿El peligro cuál es? Es de peatón. Distinguir el punto de percepción posible. Dice que nos conviene distinguir el punto de percepción posible, ¿sí? U objetivo. Y el punto de percepción real o subjetivo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en el primer caso, en el punto de percepción posible u objetivo, ¿sí? Se trata de que el conductor físicamente es posible percatarse del peligro, físicamente, cuando yo veo el peligro. Mientras que en el segundo caso se refiere a aquel en los que el conductor en concreto se percata realmente del peligro. Es decir, que el conductor sabe que ahí hay un hueco y tiene conocimiento del tema. Eso es la fase ya de percepción total o concreta del peligro, ¿no? Para poder determinar estos peligros, pues nosotros debemos pasar por una preparación que se llama técnicas de conducción. Estas contribuyen a mejorar la capacidad de poder operar el vehículo. Entonces, dentro de estas está el punto ciego. El punto ciego es el ángulo que los espejos no muestran, ¿cierto? Entonces, entre más grande es mi vehículo, pues mayor va a ser el punto ciego. Cuando yo soy un conductor que aplica técnicas de conducción, voy a tener clara la fase de percepción del peligro y voy a actuar frente a él. Voy a desarrollar técnicas de manejo defensivo, ¿sí? Entonces, la segunda fase es la fase de decisión. Es cuando el conductor toma la reacción que determina a la amenaza que tenemos en el momento. Es decir, que cuando hace la maniobra. Esa es la fase de decisión, cuando un conductor ya reacciona frente a la eventualidad, ¿sí? Se pasa el peatón imprudentemente la vía, entonces el conductor gira su volante tratando de esquivarla. Esa es la decisión. Por otra parte, las maniobras evasivas se pueden clasificar entre activas y pasivas, dependiendo de nuestra velocidad y trayectoria varían. Por ejemplo, reducir la velocidad en una maniobra mucho más activa que el hecho de hacer sonar el claxon, que es más pasiva, ¿sí? Pero también hay simples y complejas, que son maniobras evasivas que están en función de implicar varias acciones al mismo tiempo, ¿sí? Yo pito y piso el freno. Esas son complejas, ¿cierto? No es lo mismo solamente pisar el freno que pisar el freno, pitar y generar una maniobra al volante. Por eso es muy importante aplicar el manejo defensivo, que son aquellas técnicas que me enseñan como conductor cómo debo actuar en la vía para poder reaccionar frente a algunas situaciones que son inesperadas. Como por ejemplo, tengo que controlar una buena velocidad, debo activar direccionales, debo guardar una distancia de seguridad, porque a veces yo tomo, digamos que en la fase de decisión, puedo venir, veo el peatón imprudentemente, ¿sí? Y mi decisión es que esquivarlo. Al esquivarlo puedo resultar en el carril contrario y generar un accidente aún mayor. Ahí es donde debo ser sabio como conductor y saber tomar buenas decisiones. La fase de conflicto y posición final es la última fase del accidente. Y a esta se refiere al momento en que ya se presentó el accidente, ¿sí? Cuando ya se generó la colisión, ¿no? Ya se trata del vehículo que se estrelló o de los vehículos que se estrellaron o el atropellamiento o el volcamiento que se generó, ¿sí? En esta fase de conflicto nos dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a proceder? Porque yo ya me estrellé, ¿sí? Y cuando nos habla de posición final es cuando ya, si no hubo transacción por parte de los conductores, si no hubo un arreglo porque es un choque simple, no hay heridos, entonces tienen que intervenir las autoridades de tránsito para dar procedimiento del IPAT, el informe policial,
¿sí? Entonces nos dice pues que no se deben mover los vehículos, por eso dice posición final. Como quedó el vehículo, tengo que dejarlo hasta el momento en que lleguen las autoridades de tránsito. Entonces recordemos que son 3 fases, que son la fase de percepción, la fase de decisión y la fase de conflicto y posición final. Bien, y aquí terminamos el primer módulo del curso Investigación de Accidente de Tránsito. Vamos a continuar con el segundo módulo. Muchas gracias.